¿Vas a sentar, güey? No sé, güey. Ya, güey, métete así al chile, güey. Aldo, él usa su cuerpo, siempre lo va a meter. Sí, nada más a un lado. ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Ya! Y pinche crudo. No, güey, no, ¿dónde? Ya flema. ¡Ay, perro! ¿Qué terminaste? Eso es reglamento. Le digo, ajá, si meten ellos gol y yo me le barro y le pego, lo lesiono, no me vas a expulsar. Es reglamento, tanque. Lo otro es criterio. Sí, lo otro es criterio, tanque. Nos estamos pegando. Tú le pegas, yo te pego. Nos estamos pegando, pero estamos leales. Vas, güey. ¡Ahora acá, Leo! ¡Cambio, señor! ¡Profe! ¡No cambio, profe! ¡Dale! ¡Lateral! ¡Venga, venga! Edgar, pero el del lado de allá, para que pases por un pique. Él me está metiendo un balonazo, güey. ¿Dónde quieres? Me balonazo, güey. Acá dinero, güey. Ya. Es que ese es el principio ya. No te lo había dicho. Está enganchado. Y no se lo molesta. Son los dos, gordos. ¡Qué buena manera este gol! No, ¡Sin foul! ¡Lo agarras! ¡Cállate ya! ¡Lo estás agarrando! ¡Lo está agarrando! Tú eres la máxima. Lo está agarrando. Nunca le falta respeto. ¿En qué momento le falta respeto? Nunca, a nadie. ¿Con quién viene? ¿A quién vinieron? ¿Estás sentada? Sí, mucha pinche porra, carajo. Tuyo, Canuto, tuyo, solo. Van a llegar atrás, te van a llegar. Solo. ¡Ya, la varilla, ponte acá! ¡Luego estamos juntos! Otra cosa es el reglamento, güey. Y no lo conoces, güey. Porque allá te pegan sin balón. Y esa huevo amarilla. Mejor también una jugada. Ni siquiera más. La primera vez que jugamos con el equipo Chelsea en la Liga de San Jerónimo Caleras, nos dimos cuenta, más bien me di cuenta que tenía que hacer, crear, consumir y hasta ver más fútbol. Y es que recuerdo muy bien que cuando Rafa nos invitó a este proyecto, yo sentí tener cierta ventaja, pues a mí me gusta el fútbol, veía fútbol y en algún tiempo llegué a jugar fútbol. Y nos pidió que en el primer partido preparáramos nuestras cosas, que fuéramos a hacer la investigación como actores, pero preparáramos bien todas nuestras cosas para poder inmiscuirnos en el equipo. Y así lo hice. Un sábado en la tarde fui a comprar mis tacos, conseguí mis espinilleras, mis calcetas, rescaté un short por ahí que tenía y mi playera blanca para uniformarme con el equipo Chelsea, con la esperanza de jugar, porque era muy probable que jugaríamos en el primer partido. Pero ni siquiera pudimos terminar el primer partido, ya que en la jornada 2, cuando jugamos contra el Ajax, íbamos ganando 5-1 y el otro equipo ya no quiso salir a jugar por miedo a recibir más goles. El siguiente partido fue contra un equipo que no recuerdo bien el nombre, pero vestía de rojo. Y ahí teníamos la esperanza de jugar, pero recuerdo que el perro malo, un jugador del Chelsea, terminó el partido cuando se lió a golpes con otro jugador del otro equipo por defender a su sobrino, el perrito. Entonces tampoco terminamos el partido y tampoco jugamos. Yo traté de ser muy disciplinado, así como lo soy en el teatro. Llegar temprano, llegar con mis cosas, calentar, mostrarme. Y resulta que no, nada más no podía yo entrar, no era considerado para jugar.
Después me di cuenta que tenía yo que a lo mejor hacer algo más. Me fui a entrenar con mis compañeros, empezamos a entrenar cosas de teatro mezcladas con fútbol. Después nos dimos cuenta que teníamos muy poca condición física y nos pusimos a entrenar fútbol los días viernes. Y aún así, cuando yo tiraba bien en los entrenamientos, me veían a la hora de calentar antes del partido y fallaba los tiros. Y tampoco podía entrar a jugar. Yo creía tener cierta ventaja porque a los jugadores del Chelsea yo ya los conocía. Varios son mis amigos, no todos, pero algunos. Entonces yo ya me sentía parte del equipo. Ser considerado para jugar, también lo conseguí, solo que fui considerado para jugar en partidos que ya habíamos ganado por default. Pero aún así yo no me sentí mal, yo le eché todas las ganas y pude meter 3 goles en 2 partidos. Tenía un buen porcentaje de efectividad y aún así tampoco entré. Ni modo, así es el fútbol. El tercer objetivo era entrar a jugar de cambio, cosa que no logré, y el cuarto menos, entrar a jugar de titular tampoco. Pero él sí logró los 4 objetivos. Al principio siento poca empatía por el fútbol, aunque ya había pensado en la analogía que se puede crear entre este y el teatro. Apenas hace algunos días me puse a reflexionar sobre el miedo, la inseguridad que me provoca jugar fútbol cuando niño. Solía ir con mis hermanos al Museo de los Ferrocarriles y al Parque Ecológico. Chutábamos o jugábamos, pero a mí solo me gustaba estar con ellos. Me daba un poco de vergüenza y miedo jugar con otros que no fueran mi primo y mis hermanos. Hasta ahora no sé en verdad por qué. A partir del proyecto Llanero, que considero fue, aparte de devolverme el gusto por el fútbol, un remedio, una cura, y siento una reivindicación con esa niñez, la mía pues, que jugaba en una especie de circuito cerrado y sin querer jugar con otros niños. Siento ahora que hice las paces con mi niño futbolista. Cuando era niño, tenía 8 o 10 años. Escuchamos en la radio y en la televisión un comercial. Hugo Sánchez venía a Puebla. En aquel entonces, Hugo era el mejor jugador del mundo. El mejor delantero de México. Bueno, por lo menos eso pensábamos aquí. Mi primo y yo decidimos ir a verlo. Pensamos que no era necesario llegar tan temprano, pues vivíamos enfrente catedral, entonces dijimos, ¿para qué? El caso es que cuando llegamos ya había mucha gente. Empezamos a dar vueltas alrededor de la fuente del Zócalo. Y de repente, de uno de los extremos del Zócalo, viene entrando un autobús color plata. Y la gente se agolpa. Y yo me voy en el tumulto. Quedo prensado entre hombros, codos, piernas, espaldas. Y no puedo respirar. Lo único que alcanzo a ver es, bajando del autobús, una bola esponjada de chinos, un saco gris y una camisa morada de cuello de tortuga. Después de eso no puedo respirar. Quiero gritar, pero no puedo. Siento que me hace falta el aire. Y cada vez me prensan más. Y siento mucho miedo. Una señora que está a mi lado se apiada de mí y empieza a repartir codazos, a empujar a la gente. Con una bolsa de mandado los bolsea, los arreempuja. Y yo comienzo a respirar. De repente entre la señora y yo se cruza un brazo. Y yo de reojo alcanzo a ver. Es mi primo. Y la señora lo tunde a golpes. También le da con la bolsa, le da en la cara y le da en los brazos. Y yo le digo, es mi primo, es mi primo. Y él también grita, sí, 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 soy su primo. Como sea, la señora nos ayuda a salir del tumulto. Ya cuando vamos a la mitad del trayecto, de la azotea del Palacio Municipal, empiezan a volar muchos balones, de todos colores. Y del balcón principal, Hugo Sánchez, con la zurda goleadora, le pega a algunos.
Y por aquellos la gente se arrebata, se jalonea, casi se mata. Ya estando afuera, mi primo y yo tenemos mucho miedo todavía. Decidimos ya no regresar. De esa ocasión, tengo presentes dos cosas. La cara de angustia de mi primo y los chinos de Hugo Sánchez. Un espacio que no se habita en el llano es el del sonido, ese que se genera ahí a ras de tierra. Los gritos, los ladridos de los perros, los niños, los jalones de playera, los rozones de la ropa. Todo eso que se genera va subiendo conforme va pasando las azoteas de las casas, los perros que viven en ellas, el aire, las nubes, los cables. Justo ahí, ¿en qué se convierte? Ese espacio no se habita. Un espacio que no se habita en el llano se encuentra en las alturas y parece ser un espacio habitado. Sin embargo, cruza el campo, lo parte por la mitad, como si fueran tijeras, lo cruza como si fueran vías del tren. Ahí atraviesa, está presente, puede ver todo lo que pasa en la cancha. A eso, el jugador nunca lo engaña. Él puede ver absolutamente todo. Está ahí, arriba, y pocas veces los jugadores lo ven, salvo cuando esperan el balón. Ese espacio que está en las alturas no se puede tocar, es muy peligroso. Son los cables de luz eléctrica. Ese espacio no se habita. Un espacio que no se habita es el de los desechos. Todo eso que se genera antes, durante y después de los partidos. La basura, las miradas de mala leche, las leperadas, las mentadas, el humo de las memelas. Todo eso se convierte en un desecho que se queda ahí por mucho tiempo. Se hace una montaña y está ahí, observando, mirando. Ese espacio no se habita. Un espacio que no se habita en el llano es el olvido. Cuando llega el domingo en la tarde, desaparece tu número, tu apodo. Desaparece el partner, el tarras, el tanque, el pozole, el totomois, el posco, el perro malo, el canuto, el cebada, el bambucha, el borrego 2, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos apodos desaparecen y se transforman en Paco, Daniel, Rafa y 1000 nombres que uno no pudiera recordar. Sin embargo, durante esa semana desaparecen las posiciones. Esas posiciones en domingo, que eras defensa, volante, central, delantero, portero, banca 1, banca 2, banca 3 o árbitro o incluso comerciante, todo eso desaparece en la semana para convertirte en profesor, en maestro, en comerciante, en vendedor ambulante, mecánico, jalatero, limpiaparabrisas o hasta guachicolero, si así lo quieres ver. Todos esos oficios desaparecen en el llano. Y las huellas que dejaste en el llano en la semana se borran, se cambian por llantas. Esas huellas de los tachones van evaporándose con el aire, con la lluvia, y poco a poco va regresando la semana. Un espacio que no se habita son las marcas del balón. Cuando tú tienes un balón nuevo, es blanco, puro, inmaculado. Sin embargo, cuando lo sueltas en la tierra o en el campo, empieza a rodar. Y tras rodar 10 metros lo detienes, ya tiene varias marcas, tiene varias huellas. Y así lo puedes seguir rodando un partido, 2 partidos, 3 partidos, los que quieras, y empieza a acumular marcas, huellas. ¿Tienes idea de cuántas bacterias, cuántos contactos tiene ese balón? Ese balón se baña de tierra, bañada de excremento, de sangre, de orines de perro, de orines de humano. Y sin embargo, a ti como jugador no te importa y cabeceas, y ese cabeceo se mezcla con tu sudor y va directo a tu boca. Pero no importa, todo con tal de ganar. Si tú detienes ese balón e intentas contar cuántas marcas tiene, jamás podrás hacerlo. Podrás ver la primera, pero de ahí
no podrás contarlas jamás. Ese espacio no se habita. Un espacio que no se habita es esa parte tubular justo atrás de las porterías. Esa zona que tiende a ser una frontera entre la convención del fútbol y el espectador. Ese sitio, ahí clavado, siempre observa, siempre mira, pero tú nunca lo miras. Ese espacio no se habita. Un espacio que no se habita en el llano ni en ningún otro lado es el amor por la madre. Esa, ni aquí ni en China, se toca. Que tenía dudas al respecto, que no sabía si podría realizarse, porque se trataba de ir 17 domingos de nuestras vidas a una liga de fútbol llanero, allí en San Jerónimo Caleras. Una duda más. ¿Creen aguantar? Nos dice. Es que no hay dinero. Y yo le contesté, es que los proyectos siempre los comenzamos sin dinero. Y comenzaron las primeras jornadas y los primeros 3 domingos, la verdad es que no sabía qué estaba haciendo ahí. Yo hace mucho que no veía fútbol y la verdad es que me sentía muy incómodo. Me estaba desesperando. Y lo peor es que tampoco sabía cómo decirle a Rafa que ya no quería estar. Que me sentía mal. Él me decía que iba bien el proyecto, que estaba consiguiendo patrocinio. Y entonces no tuve corazón para decirle que ya no quería estar. El caso es que cuando llegó la jornada número 13, yo sabía que no había encontrado una familia, que no la iba a encontrar ahí. Que había encontrado a muchas familias. Había encontrado a muchos jugadores, había encontrado a mucha gente. Y me sentí como en mi casa de repente. Llegaba, desayunaba, tomaba, platicaba y llegaba muy tarde a mi casa. Y me empezaba a gustar. Tanto que después de que dejamos de ir al llano, los viernes seguimos echando la cáscara. Cuando comenzó el proyecto, habíamos invitado a otras 4 personas. Otros 3 que iban a estar con nosotros en el escenario y alguien que iba a ayudar en la dirección. El que está en la dirección todavía sigue. Los otros 3 ya no están. Órale, Gus, cúbrele. ¡Hazme correr, hazme correr! Cúbrelo ahí. Nada, nada. ¡Súbale, súbale! Cúbrele ahí. Mi hijo, mi nieto, juega, mis sobrinos, el que lleva el equipo, Enrique es mi sobrino. Se cae de hambre, no puede. ¡Mano, profe, mano! ¿Qué pasó? ¡Mano, profe, mano, mano, mano! Ponga su barrera. ¡Pruébale, Quimbara, pruébale, Quimbara! ¡Pide ahí, pide ahí! Tape ahí bien, fórmense bien. ¡Sube, sube! Vamos, Chelsea. Venga, partner, sube, que te extrañen, que te extrañen. Bien jugado. No la revientes, salga jugando, salga ¡Bajen, jugando. bajen! Pégale, pégale. ¡Ciérrale! ¡Ahora sí te la aguantas, puerta! ¡Balón, balón! ¡Ese tiempo, profe! Ábralo. ¡Ese no es tuyo! ¿Por qué lo agarra? ¡Oh! ¡Ah! ¡Venga, cierren, cabrones, cierren! ¡Vamos, Chelsea! ¡Ah! Vamos a jugar, primer lugar. Órale, bájenle. ¡Otra vez nos formamos! No trae nos nada, no formamos. trae nada. ¡Nos formamos! ¡Acuérdense Ese es cómo usted. les ganamos ahí! ¡Profe, me está agarrando! ¿Lo viste, profe? ¿Lo viste? Fórmense bien. No trae nada, no trae nada. ¡Ciérrale ahí, ciérrale ahí! Va de larga. ¡Venga, tírale!
Regresa la portero. ¡Que se pare! Cúbralo, cúbralo. ¡Pásala! ¡Ciérrale! ¡Ciérrale, ¡Esa cabrón! mano! ¡Esa mano! Órale, ábrase. ¡Venga, venga! ¡No trae nada! ¡No se la aguanta! Por arriba, por arriba. Vamos, tanque, vamos. Pégale duro. Este balón está deforme. ¡Venga, Kalimba! ¡Tírale, Kalimba! ¡Órale! ¡Ah! Bien jugado. Bien jugado, Cruzeiro, no importa. Nos vemos en la final. ¿Qué se juega en el llano? En el llano se juega un estado anímico. La capacidad de poder estar bien o mal. En el llano se juega porque no hay otra cosa mejor que hacer. En el llano se juega por comida, por memelas. En el llano se juega contra las reglas de primera división profesional, contra las reglas del juego, de la vida, de la sociedad y hasta de la familia. En el llano se juega que todos somos iguales, hasta que te pegan. En el llano se juega a ser niño de nuevo, siempre y cuando no se metan contigo, ni con tu familia, ni con tus piernas. En el llano se juega con armadura. Es tu uniforme. En el llano se juega a desquitarte, con el del otro equipo, con el árbitro, con tu amigo, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, pero con alguien, con quien sea. En el llano se juega a forjar un nombre, un apellido, una leyenda, una figura. En el llano se juega porque te ven tus papás. Pero también porque tú ves a tus hijos. En el llano se juega a través de un idioma que a veces no entendemos, pero que si te echas a correr para donde todos jalan, es el mismo. En el llano se juega al llano. Al llano te quiero ver. Al ya me hartaste. Al ya no sé qué estoy haciendo aquí. Al ya no quiero estar con mi familia. Ya ni te creo. En el llano se juega al llano. En el llano, una liga de San Jerónimo Caleras que lleva 110 años, juegan 18 equipos por categoría. Son 3 categorías, segunda, primera, premier. 18 equipos por 3 categorías, son 54 equipos que integran entre 18 y 22 jugadores. En 1520, en el señorío de Tlaxcala, una población
cambia su nombre autóctono por el de San Andrés. Esta población es muy famosa porque son los primeros brotes de la viruela negra o la lepra. Solo sobreviven 10 familias y son cambiadas de ese lugar al señorío de Cholula, cerca de Puebla. Este señorío, San Jerónimo, cuenta con diferentes campos de juego de pelota. Capulín 1, 2, 3, 4, 5. El campo de San Juan, la Galletera, el campo Topolla, o bien llamado La Cobra. Y hace tiempo perdieron el campo del Hoyo. En aquel entonces, el obispo, el padre de la iglesia de San José, de la capital poblana, renombra a esa comunidad y le pone San Jerónimo Doctor. Después le ponen el apellido de Caleras porque en ese lugar se fabricaba la cal, ese material para la construcción, pero también servía para el nixtamal. Pero sobre todo seguía funcionando como medida antiséptica porque seguían los brotes de viruela, de lepra, y para que los cadáveres no propagaran la infección se les ponía cal. Entre los participantes de la Liga de San Jerónimo Caleras cada domingo giran alrededor de 3.500 personas entre jugadores, familiares, árbitros, directivos, comerciantes y toda aquella persona que tenga algo que ver con el fútbol durante ese día. Es prácticamente entre el 10 y el 15% de la población de la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras. Esa zona comprende más o menos 11.2 kilómetros. En aquella liga hay un equipo que ha ganado varios campeonatos, que fue el Saprissa. Ganó 7 consecutivos. San Jerónimo Caleras se ubica entre la periferia, en la frontera entre el estado de Tlaxcala y el estado de Puebla. Ahí, en esos campos, no todo es fútbol. Durante la semana se ve cantidad de cosas en esos campos, más bien no se ve. De repente amanece basura, llantas quemadas, papeles, bolsas, animales muertos, personas muertas, entre otros hechos que ocurren en la oscuridad y en la soledad de esos campos. Doña Irma es una señora que tiene su puesto ahí en los campos del Capulín. Para ser exactos, en el campo 5, me parece, entre el 5 y el 4. Ahí está su puesto. Esta señora me recuerda a mi tía, aparte de que tiene una sonrisa muy amable. Me recuerda por los dientes. Porque cuando era niño le pregunté a mi mamá que por qué mi tía usaba esos fierritos. Y me decía que era para que no se le cayeran los dientes. Y cuando vi a doña Irma la primera vez, que nos sonríe y le veo sus amalgamas, sus coronas, inmediatamente me acordé de mi tía. A mí también me recuerda a mi tía, no por los dientes. A mí me recuerda a mi tía por su salsa roja. Ese olor a chipotle en la mañana cuando empieza a cocinar en el comal, los jitomates y los chipotles, me recuerdan justamente a mi tía cuando cocina. Ella es una señora muy amable, pero su amabilidad no es solo con su rostro, sino es por su persona. Cuando ya pasó el primer partido y está comenzando el segundo, obviamente ya se desocuparon algunos campos, ya se empezaron a llenar las mesas y empiezan a consumir cerveza. Cuando nos tocaba jugar nosotros en el primer partido, que es a las 10 de la mañana, pues a eso de las 12 ya estábamos sentados. Y entonces a alguien se le ocurre gritar: "La botana, por favor, doña Irma". Y pues yo pensaba que era así como los cacahuates o los chicharrines, como te la sirven ahí en las cantinas o en los bares. Pero no. La botana es una pedacería de memelas que te sirven en un plato como de este tamaño. Y entonces es como el premio
ya sea que hayas ganado o perdido, te pone tu botana y tú te la zumbas con una caguama bien fría y es delicioso. Es un poco de amabilidad lo que demuestra Irma con esa botana, aunque yo creo que es más habilidad de negocio, porque pues empiezas a tomar, se te empieza a subir, y ¿qué es lo único que te lo puede bajar? Una memela bien servida, picosa, y eso te permite seguir tomando más adelante. Doña Irma es prácticamente un personaje del fútbol. Su hijo tiene un equipo, o participa en un equipo. Ella es como la mamá del fútbol, porque pues pone la mesa para los hijos, ¿no? El esposo llega muy temprano con la camioneta, a las 7:30 de la mañana, ponen el puesto y su hijo se encarga de ponerle cal a los campos. Y es como una empresa. Pero la verdad es que también es un hecho muy triste porque parece que no volverá a suceder. Nos comentó que este es el último año que ella va a estar ahí. Y yo creo más bien que le va a pasar como a los jubilados. Va a estar un año fuera y después va a regresar. Y cuando regrese, yo voy a ir por mi memela. Un buen día, las personas se apropian de un espacio inhabitado, o no sabemos si el espacio se apropia de las personas. Sin embargo, ese día, ese espacio en el que se habita por algunas horas y se vuelve una atmósfera diferente, un lugar que genera familias, que genera pasiones, que genera muchas cosas y que durante la semana está prácticamente muerto, ese lugar algún día puede morir. Alguien con la mano en la cintura es capaz de llegar y decir: esto se va a convertir en un centro comercial, en una carretera, en una constructora de cal, o simplemente puede hacer que este espacio que no se habita vaya muriendo poco a poco. Y así como ahora de repente llega a ser entre semana, este espacio pueda convertirse en un espacio muerto, un panteón. Así, nada más.